iniciamos su programa Barra Sabatina de Telebachillerato en este tercer sábado de septiembre, en el que compartiremos alguna información sobre el Día Internacional de la Paz y el Día Mundial del Alzheimer, además de la conmemoración del 213 aniversario de la Independencia de México que celebramos hoy, acontecimiento de gran relevancia para valorar nuestra historia y contribuir en el progreso de nuestra nación. Así lo hace desde hace casi 43 años en el ámbito educativo nuestra comunidad tebana, de la que te presentamos la siguiente información. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emanuel Ortega y te saludo con el gusto de siempre. Aquí te presentamos las noticias generadas de la comunidad educativa de Telebachillerato para este sábado 16 de septiembre de 2023. Empezamos. Huerto escolar en el TEBA Emiliano Zapata, actividad que nutre. 25 años de la fundación del TEBA La Joya. Recorrido de la Dirección General de Telebachillerato en Acayucan. Las actividades paraescolares son acciones que docentes y alumnos realizan con el objetivo de aprender un arte, deporte o un emprendimiento. El Telebachillerato Emiliano Zapata cuenta con una gran variedad de paraescolares. El día de hoy conoceremos la paraescolar de huertos escolares a cargo del compañero docente Carlos Sánchez Hernández. Veamos. Tenemos en este caso varios proyectos, pero estamos encaminados en este momento a dos proyectos principales. En este caso estamos encaminados al proyecto de cultivo del hongo Z y la parte de horticultura. Eso del cultivo de hongos, el del hongo Z, pues seguimos todo el procedimiento necesario para desarrollarlo. Empezamos desde lo que es propiamente el procesamiento de la paja, porque trabajamos con paja en este caso, el picarla, limpiarla, para posteriormente entrar en un proceso de esterilización mediante calentamiento en agua y con cal, ayudando al proceso de nixtamalización. Una vez que pasa ese proceso, que ya tenemos fría la paja, procedemos a sembrar el micelio básicamente para que se pueda desarrollar en condiciones apropiadas el hongo. Esperamos un espacio de tiempo, unas cuantas semanas, el hongo empieza a fructificar y empezamos a realizar la cosecha. En el caso básicamente de lo que es la parte hortícola, pues estamos cultivando en nuestras camas, en el espacio que tenemos afortunadamente, sembramos lechuga, sembramos rábano, calabacitas, frijol ejotero, principalmente son de lo que más consumimos aquí, cilantro, que son productos que estamos tratando de que entre la misma comunidad estudiantil se consuma y al mismo tiempo tratar de mandarla a la comunidad. Afortunadamente hemos ido generando un poco de espacio en el cual personas de la misma comunidad vienen a adquirir los productos actualmente. Pues primero que nada agradecerles y pues principalmente pues que qué bueno que hay estos espacios para que demos a conocer lo que nuestras instituciones están haciendo, ¿no? Telebachillerato Emiliano Zapata en Coatepec pues obviamente está trabajando y pues parte de esos beneficios son los logros que hemos tenido. Nuestra matrícula ha aumentado también porque bueno, muchas de las actividades que hay son atractivas para ellos en este caso y esperamos seguir creciendo todavía más y pues otros proyectos que también vienen en camino tratando de que los jóvenes adquieran otros conocimientos para que a la larga se vean beneficiados. Agradecerles nuevamente. La semana pasada les compartimos la participación de nuestro subsistema en un proyecto organizado por las Naciones Unidas. El día de hoy les compartimos una explicación más a fondo sobre lo que aborda este nuevo enfoque. Veamos. Bueno, PNUD es un programa que depende de las Naciones Unidas y está dedicado al desarrollo de la sociedad. Específicamente en lo que nos ocupa ahorita es esta colaboración que se establece entre la Fundación Zurich y PNUD, en la que en donde el objetivo es incluir a las mujeres en cuestiones relacionadas con las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas. Está dirigido a alumnos de primer semestre. ¿Por qué? Porque como va a tener un periodo de desarrollo de 2 años, se busca la continuidad. Si hubiésemos elegido alumnos de los últimos semestres, tal vez ahí perderíamos la continuidad. Por lo tanto, ellos nos piden
su matrícula de primer semestre para que esto se desarrolle en un periodo de 2 años. La intención o el beneficio es que si los centros que han sido seleccionados por PNUD presentan un proyecto inclusivo, entonces ellos se pueden ver beneficiados con estos apoyos que el programa nos puede dar. Y siempre el proyecto tiene que ir encaminado a incluir a las mujeres. No solamente estamos hablando de que van a intervenir chicas de nuestros centros, sino va a impactar a todo el centro, va a incluir a todo el centro, pero el sesgo que debe de tener ese proyecto será la inclusión social de las mujeres en estos campos de conocimiento, las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas y las tecnologías. El primer paso, por decirlo así, fue esta capacitación. Más adelante harán ellos un diagnóstico de cómo está realmente la situación en cuestión de género en cada uno de los centros a través de los docentes. Mucha de nuestra comunicación será a través de encuestas, de formularios, etcétera, pero también se harán visitas a los centros, obviamente concertadas con anticipación, para que todos los que están interviniendo puedan estar en esas visitas que el personal de PNUD hará. Actualmente, las mujeres, las chicas, tienen la misma capacidad, como siempre la han tenido, por supuesto, pero que se abra que esta brecha ya no sea tan marcada, ¿no? En donde las chicas tengan las mismas oportunidades que tienen los jóvenes hombres, ¿no? Y que se logre esta sensibilización, no solamente en un centro escolar, sino hablábamos de que tiene que impactar, debe de haber un impacto local, no solamente a nivel económico, sino a nivel ideológico, llamémoslo, o que seamos más sensibles a esta situación. Ha habido esfuerzos importantes, sin embargo hace falta mucho que hacer en este sentido. Y yo creo que eso sería lo más rico que nos podría dejar esta experiencia, ¿no? Nuestros telebachilleratos han permanecido vigentes gracias al trabajo de docentes, al apoyo de padres y madres de familia y la colaboración de distintos gobiernos, municipales y estatales. Es por eso que muchas escuelas consolidan su presencia en las comunidades y municipios donde están instaladas. Y aunque el camino no fue fácil, ahora tienen frutos que cosechar. Es el caso del Telebachillerato La Joya de la zona escolar Jalapa B, que celebraron 25 años de fundada. Veamos la siguiente nota. El Telebachillerato La Joya cumplió 25 años de fundado. Con grandes esfuerzos, los padres de familia y alumnos que conformaron la primera generación hoy regresan con agrado a su alma mater para festejar y volverse a reencontrar. Orgulloso egresado de Telebachillerato La Joya, primera generación, en el año 98. Afortunadamente, este sistema educativo de educación media superior llega a nuestra población de La Joya, Veracruz. Al ser la primera generación, pues empezamos inicialmente con instalaciones prestadas por la telesecundaria y que indudablemente son grandes oportunidades que nos dan a los jóvenes de comunidades un tanto alejadas de la zona urbanizada y que pues bueno, nos abren las puertas y el camino para seguir cosechando frutos y alcanzando metas. Aún recuerdo a un maestro, un físico que se llama Pedro Carmona, que nos daba clases ahí a través del video, ¿no? Entonces yo aprendí a través de ellos muchas cosas que actualmente hago, ¿no? Entonces recuerdo mucho esos momentos. El deporte fue una cosa que también junto con mis compañeros practicábamos mucho básquetbol, por ejemplo, en el TEBA teníamos, como nos prestaron en esa época la secundaria,
pues tiene una cancha de básquetbol y ahí practicábamos básquetbol, era una parte de nuestras actividades. No sé, recuerdo las clases de capacitación para el trabajo. Aquí como la zona es de mucho queso, ¿no? Y somos así de la leche y todo esto. Entonces la capacitación para el trabajo que llevábamos era de fabricar queso. O sea, nosotros lo hacíamos yogur. Entonces esa era nuestra capacitación. Entonces esos son los recuerdos más bonitos que tengo. Obviamente la convivencia con mis compañeros que ahorita los vuelvo a ver y pues una emoción volverlos a ver, ¿no? El patronato que fundó el TEBA también asistió al festejo, orgulloso de sus logros. Tuvimos la suerte de apoyarnos con en aquel entonces el supervisor Gabriel Montel, que nos apoyó mucho. Nos dio la sorpresa de que nos salía en el centro de Telebachillerato La Joya. Desde los inicios hasta el día de hoy, el Telebachillerato La Joya muestra al municipio el crecimiento y los logros de su escuela a través de su infraestructura y el éxito de sus egresados. Muchas felicidades a toda la comunidad del TEBA La Joya y que cumplan muchos años más. TEBAEP me llena de orgullo. El Telebachillerato de Llano Grande, en conjunto con el ayuntamiento, pusieron en marcha el proyecto Hortalizas Horizontales, el cual tiene el objetivo de que los jóvenes reproduzcan estos trabajos en casa para hacer el consumo de su propia siembra. El proyecto se llama Hortalizas Horizontales. Es un proyecto que llevamos en conjunto con el ayuntamiento. Hemos recibido apoyo de ellos, dándonos pláticas, dándonos orientación, dándonos incluso gran parte de los materiales y que pues implementamos en nuestro telebachillerato, también en conjunto con todos los muchachos de los tres semestres. La hortaliza horizontal, aflojamos la tierra, le metimos lombricomposta que fue proporcionada por el ayuntamiento. Nosotros por nuestra parte hicimos una composta, también la vertimos ahí, esperamos las fases de la luna para poder sembrar, y pues lo principalmente sembramos fue lechuga, fue rábano, acelgas, y posteriormente sembramos maíz también. Nosotros quisimos implementar el proyecto porque la región, la comunidad tiene mucho que ver con lo que es la caña, más que nada por la cercanía de Mahuislán, y bueno, en la actualidad a partir de unos 5 o 10 años para acá se han metido mucho el cultivo de limón, lo cual ha hecho de que desforesten, que se absorba gran cantidad de agua y pues, en temporadas pasadas donde escaseaba mucho el agua, pues no, pues escaseaba demasiado, ¿no? Entonces lo que pretendimos con ese proyecto es pues darle una diversificación, ¿no? Que lo vieran de otra manera, que no necesariamente se pueden mantener de la caña de azúcar y de limón, ¿no? Esa fue la intención también del proyecto, ¿no? De que ellos vieran que haciendo su hortaliza podrían reproducirla en su casa y de ahí obtener sus alimentos, más que nada para autoconsumo, ¿no? Y que pues a lo mejor ese excedente que se les quedara pues lo podrían vender, ¿no? Ya habíamos platicado con los maestros y bueno, pretendíamos de alguna manera seguirlo llevando a cabo y a lo mejor ahí poder aplicar la transversalidad con las materias, ¿no? Y en cada fase pues a lo mejor una materia diferente puede evaluar, ¿no? Pero esa es la intención de que ese proyecto mismo lo utilicemos para la transversalidad dentro de la NEM. De alguna manera, pues este proyecto pues, nos ayudó a ver de que la transversalidad se puede hacer, ¿no? Y no importa si es un modelo nuevo o es un modelo antiguo, pero se puede utilizar, ¿no? La intención es de que ellos también lo reproduzcan en su casa y ahí van a involucrar a su familia, ¿no? La satisfacción de ellos, ¿no? De ver cuando cosechan, de que se llevan, ahorita no, nada más se fue para la escuela, pues se lo repartieron entre ellos y la satisfacción de que llevan algo que ellos mismos sembraron, ¿no? Las actividades paraescolares en el Telebachillerato de Veracruz son un abanico de oportunidades para que nuestros alumnos puedan desarrollar habilidades artísticas, deportivas y culturales. Veamos. El Telebachillerato de Veracruz también cuenta con actividades paraescolares que abarcan los ámbitos deportivo-recreativo y artístico-cultural, entre los que destacan ajedrez, básquetbol, béisbol, fútbol, voleibol, artes plásticas, poesía, artes manuales, música, danza, teatro, conservación de alimentos, entre otras.
Es importante resaltar que en los centros de telebachillerato se organizan concursos de fotografía, cuento, dibujo, además de torneos deportivos que se relacionan directamente con las actividades paraescolares. La Dirección General de Telebachillerato, encabezada por la licenciada Claudia Hernández González, realizó un recorrido a los centros de telebachillerato de Veracruz. En esta ocasión fueron 10 los centros visitados de la zona Acayucan-C del municipio de Uxpanapa, en el sur de nuestro estado. Estas visitas tienen la finalidad de escuchar a cada coordinador sobre la forma en cómo trabaja el centro, sus proyectos productivos, matrícula y los trabajos realizados para mantenimiento de sus instalaciones, además de presentar algunas necesidades y requerimientos para seguir brindando el servicio educativo en cada centro escolar. En estas reuniones estuvo presente la supervisora de la zona, Diana Caro Beristain. Con estas visitas, la Dirección General de Telebachillerato pretende retratar el esfuerzo, organización y compromiso de la comunidad escolar y reconoce la valiosa participación de los patronatos escolares al estar presentes y manifestar sus inquietudes con el fin de alcanzar las metas que se plantean. Agradecemos la colaboración de los estudiantes, docentes, coordinadores y patronato escolar por compartir sus logros y proyectos escolares. Esta información genera cercanía y compromiso. Enhorabuena y éxito para los trabajos de este ciclo escolar. La próxima semana cumpliremos 43 años de la fundación del Telebachillerato de Veracruz. El crecimiento de este subsistema ocupa ya 1,080 planteles presentes en 202 municipios, por lo que lo hace el subsistema más grande de educación media en Veracruz. Hasta aquí las noticias del sector educativo. Yo soy Emanuel Ortega y te invito a que continúes viendo La Barra Sabatina. A lo largo de estos casi 43 años, el Telebachillerato de Veracruz ha contado con personal capacitado y emprendedor para hacer crecer esta modalidad y consolidarla en distintas regiones de nuestro estado. Te presentamos los saludos y felicitaciones de integrantes de nuestra comunidad educativa. Muchísimas gracias por la oportunidad. Primero quisiera dirigirme a mis 28 coordinadores, que son los responsables de nuestros 28 planteles en la zona Poza Rica. Agradecerles a ellos todo el trabajo y todo el esfuerzo que hacen año con año en beneficio de nuestra población estudiantil, y a nuestros compañeros maestros que integran todo este gran subsistema de telebachillerato, el esfuerzo que hacen día a día para hacer más grande este subsistema. Y quisiera yo aprovechar para felicitarles por este 43 aniversario que vamos a celebrar en unos cuantos días. Pues desde la zona Coatzacoalcos y encontrándonos aquí en esta reunión de supervisores para arrancar el ciclo escolar 2023-2024, pues nos da muchísimo gusto festejar junto con todos los de la comunidad tebana, padres de familia, alumnos, maestros, coordinadores, supervisores, personal de la Dirección General, todos juntos, los 43 años de fundación de este noble subsistema de telebachillerato, que bueno,
pues a través del tiempo hemos crecido, nos hemos proyectado, nos hemos consolidado como una gran familia donde hemos avanzado teniendo grandes generaciones de jóvenes que hoy son profesionistas, muchos de ellos pues también integrados a esta familia tebana. Muchas felicidades desde Coatzacoalcos, un abrazo enorme y a seguir trabajando por este noble subsistema que bueno, pues nos tiene unidos a todos en un bien común que es la juventud tebana. Desde este espacio felicitamos a los centros de telebachillerato que están cumpliendo un año más de servicio educativo. Reconocemos el trabajo, dedicación y entrega de todos sus integrantes. ¿Creen que la vida de un godínez es fácil? Acompáñenme a ver esta interesante historia sobre godínez y la jerarquía de operaciones. Pues el jefe quiere darle una tarea especial, pero tiene duda sobre si su desempeño es el ideal para llevarla a cabo. Sin saberlo, el día de godínez comienza con unos ojos que siguen cada uno de sus movimientos por todo el edificio. Subió a la recepción, de ahí fue a su oficina en el piso 7. Luego sube al piso 13 con su superior, regresando a su oficina media hora después. Los paréntesis y corchetes son algunos de los símbolos de agrupación en las operaciones numéricas y algebraicas. Se colocan también para evitar que dos signos queden juntos, como en la primera fila. El paréntesis evita que el signo negativo de la operación de resta se junte con el signo negativo del número -3. Los corchetes agrupan la operación de resta para que ésta se realice antes de relacionar este resultado con el resto. Cuando has realizado las operaciones agrupadas con paréntesis o corchetes, estos símbolos van desapareciendo. La expresión se va reduciendo así hasta llegar a la más simple. Regresando a la operación numérica completa, relacionada con los viajes de godínez a lo largo de su jornada, operamos mentalmente o por escrito de la siguiente manera. La primera operación se simplifica eliminando paréntesis al realizar la operación. Hacemos también la resta indicada en la tercera fila. Eliminamos los innecesarios corchetes en el primer renglón, si no lo hicimos antes. Modificamos el último renglón, realizando la operación de multiplicación indicada. Realizamos las sumas pendientes. El resultado es el que observas. Hasta este punto, y de acuerdo con mis notas, godínez se la ha pasado subiendo y bajando del ascensor, recorriendo un número de pisos igual al que se presenta. El número 3, antes de corchete, indica las veces que nuestro personaje ha ido y regresado a la oficina de su superior. ¿Cuántos pisos ha recorrido? Siempre que estén presentes, comenzaremos a operar los exponentes. Después, cuando ya no existen estos, continuaremos con multiplicaciones y o divisiones, y al final haremos las sumas o restas. Observa este caso. Aparecen exponentes, multiplicaciones y sumas. Operarás primero los exponentes que ahora ves en color amarillo. En la nueva expresión solo quedan multiplicaciones, sumas y restas. La prioridad la poseen las primeras, así que multiplicamos. Ahora solo nos queda sumar y restar. El orden convencional es tal como leemos, de izquierda a derecha. En esta situación así lo hemos realizado. Sin embargo, atendiendo a las propiedades de los números reales, puedes permutar el orden de operación y realizarlas como te sea más sencillo.
La jerarquía de las operaciones se altera con el empleo de los símbolos de agrupación, paréntesis, corchetes y llaves. En este caso, las operaciones se realizan atendiendo, en primer lugar, la operación que aparece indicada dentro de estos símbolos, procediendo desde los más internos. Intenta con este ejemplo. Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, declarado por la Asamblea General de la ONU como un día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos, como entre todos los miembros de cada uno de ellos, invitándonos a sumar esfuerzos para el logro del objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, pues una sociedad pacífica es aquella en la que la justicia y la igualdad están al alcance de todos. Por ello, desde el ámbito educativo, en los centros de telebachillerato se trabaja en la promoción de valores, la paz y una cultura cívica que refuerce nuestra identidad nacional. Nunana paja buya kapah muyin kyai oyin de uyiyo. Quieran hoco esme. También pehme. Con el grito ¡Viva la Independencia! Y la presencia del águila nacional estampada en los colores patrios, los mexicanos celebramos tradicionalmente cada 15 de septiembre la confirmación del anhelo de libertad, igualdad e independencia, siendo la fecha oficial que data la historia el 16 de septiembre. La manera en cómo se lleva a cabo este festejo es a través de una celebración de alegría en una plaza pública, en familia o con los amigos, en los diversos sectores de la sociedad y en todos los niveles educativos. El propósito de esta reunión es recordar el rompimiento de las cadenas de la opresión, de la dominación española y el fin de la esclavitud. En el telebachillerato, subsistema que enaltece la educación de Veracruz, se pone en alto esta conmemoración con actos cívicos y representaciones artísticas, haciendo énfasis del mensaje y las figuras más relevantes que reivindicaron a México en su autonomía. Hola querida comunidad tebana, les saluda su servidor y amigo Orlando Aguirre Hidalgo, encargado de la supervisión escolar de telebachillerato Zona Coatzintla. Estamos en el mes de septiembre. Por tal motivo, me parece pertinente mencionar que para perpetuar nuestras tradiciones cívicas, es muy importante que cada lunes en todos nuestros centros de estudio realicemos nuestros actos cívicos. Fomentemos en nuestras alumnas y alumnos esta celebración sencilla y concreta que da lugar para recordar nuestra historia, que sumando las costumbres y tradiciones van creando un sentido de pertenencia a la nación y contribuyen para consolidar nuestra identidad nacional, que se ve reflejada en los valores patrios, en la formación ciudadana, en el trato igualitario entre personas y el respeto a los derechos humanos. Además, en este mes, el Telebachillerato de Veracruz festeja un aniversario más de su fundación. En este año celebraremos nuestro 43 aniversario, por lo que aprovecho la ocasión para enviar una gran felicitación a todas y todos los que formamos parte de este noble subsistema. En especial a las alumnas, alumnos, patronatos escolares, madres y padres de familia que depositan su confianza en nuestras aulas para formar las nuevas generaciones de la educación media superior. Que este ciclo escolar que estamos iniciando 2023-2024 esté lleno de éxito para todos. Hasta pronto. Recordando este hecho histórico que remonta al año 1810, donde caudillos, integrantes del movimiento y pueblo en general
llevaron a consolidar la paz y libertad, se presenta la siguiente remembranza de lo acontecido en aquella época del virreinato, con el compromiso de señalar la importancia de esta conmemoración en la vida actual. Tras un periodo de 300 años de dominación española, hacia el año 1810 en la Nueva España, prevalecía el yugo de la corona española, hecho que propiciaba desigualdad y opresión en todos los ámbitos. Dadas estas circunstancias, el grupo instigador, conformado por unos cuantos criollos, entre ellos el cura Miguel Hidalgo, es asignado a la tarea de instar a los feligreses, dada esta encomienda, el repicar de las campanas de su parroquia a medianoche y el grito incesante cargado de motivos por los cuales no podía seguir tolerando atropellos en lo económico, político y social, dio paso a los jornaleros, artesanos, campesinos, rancheros e incluso reos recién liberados se levantaran en armas. A este momento de la historia se le conoce como el Grito de Dolores, término que alude al pueblo donde se suscitó este hecho, cuna de la independencia. Con el paso del tiempo y la lucha avanzando, la siguiente cronología mostrará el desarrollo y proceso de los hechos que se desencadenaron después de iniciar la revuelta. Son 4 las etapas de este proceso que confirman los historiadores. La primera, el inicio de la Guerra de Independencia. Segunda, la organización. Tercera, la resistencia y guerra de guerrillas. Y la última, la consumación. Con esta línea del tiempo se marcará cada suceso de una guerra que duró 11 años. 1800-1810 nace la conspiración de Querétaro para levantarse en armas contra el virreinato. 1810, 16 de septiembre, el cura Hidalgo anima al pueblo a levantarse en armas. 1811, en el puente de Calderón, cae en batalla el pueblo y el cura Hidalgo, haciéndolo apresar y fusilar. 1812, el generalísimo José María Morelos y Pavón, sacerdote y militar, se hace al frente del mando del Ejército Independiente. Como dato anexo, el general Morelos organizó el Congreso de Chilpancingo, donde emitió reglas del nuevo gobierno, y para 1814 escribió Los Sentimientos de la Nación, documento que puso las bases para la Constitución de Apatzingán. 1815, el general José María Morelos y Pavón es derrotado, hecho prisionero y juzgado por el Santo Oficio y la Corona. Posteriormente fue fusilado. 1817, los militares Francisco Javier Mina, Mier y Terán, Vicente Guerrero y Torres se alzaron por la lucha por la independencia. 1821, el militar y político Agustín de Iturbide promulgó el Plan de Iguala o de las 3 garantías. Agosto de 1821, México firmó los Tratados de Córdoba, que ratificaba el Plan de Iguala. Septiembre de 1821, el ejército trigarante hace su entrada triunfal a México y es proclamado país independiente. Después de este recorrido, conociendo un episodio más de la historia de México, la pregunta que surge es: ¿por qué es importante celebrar actualmente la conmemoración del Grito de Independencia? Una de las más acertadas respuestas señala que, gracias a esta gesta, los mexicanos han constatado el reconocimiento de tener una nación libre y soberana y poseer una Carta Magna, denominada también así a la Constitución Política, que otorga derechos y libertades a los mexicanos. Para esta conmemoración, felicitamos a toda nuestra comunidad educativa que resalta y fomenta una identidad nacional y cultura cívica. Compártenos tus audios, vivencias, fotografías y videos al correo /sabatinatvf@msef.gov.mx. Daremos difusión. Escuchemos la despedida en lengua otomí, a cargo de Marisela Hernández Nolasco, locutora de Radio Guayacocotla. Jamadiga hienguiwa no buyat sogi kutui internet pagi yantu mahem mauni befiwi magahumbi gampehmu. Síguenos en la Barra Sabatina en su 37ª emisión del año 2023.
La paz puede entenderse como el proceso de las acciones de negociación que se plantean para la resolución de conflictos en diferentes niveles. La negociación, entonces, es una de las herramientas privilegiadas y esenciales para la paz, que requiere aprendizajes específicos. La caída del muro de Berlín en 1989 generó la expectativa de que la ausencia de uno de los contrincantes de la Guerra Fría iba a significar el fin de las guerras, pero la lógica del mercado de armas prosiguió su tarea en consonancia con el renacer de grupos nacionalistas bélicos de diferentes regiones. En síntesis, hablar de paz en nuestros tiempos no es un mero ejercicio retórico ni un discurso bucólico. Se trata de la única vía de preservación y desarrollo de la vida humana. El próximo sábado recordaremos el Día Internacional de la Lengua de Señas como una oportunidad para apoyar y proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de todas las personas sordas y otros usuarios de la lengua de signos. Conozcamos la lengua de señas mexicana y favorezcamos la inclusión. Hola, hoy vamos a aprender sobre los pronombres personales y posesivos. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Mío, tuyo, suyo y nuestro. Hoy vamos a aprender los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, o también de esta forma, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La independencia de México es el proceso de emancipación de la Nueva España de la corona española. Abarca aproximadamente el periodo histórico de 1810 a 1821 en la Nueva España, hoy México. Casi todas las independencias de América Latina sucedieron en el siglo XIX. Centroamérica, Chile, Haití, Granada, Río de la Plata, Brasil y Cuba en el Caribe. Y la mayoría iniciaron su lucha en 1810. ¿Esto es solo una coincidencia? Lo que hoy conocemos como América Latina fueron colonias francesas, portuguesas y españolas. Sus riquezas, oro, plata, alimentos, especias, flora y fauna, entre otras, habían sido explotadas por más de 300 años. Los primeros en decir basta fueron los haitianos, la colonia más rica del Imperio francés y que tras sangrientas batallas se independiza el 1 de enero de 1804.
En España, a principios del siglo XVII, llegaron al trono los Borbones, que eran de la misma casa que reinaba en Francia. En lugar de los Habsburgo, los Borbones gobernaron influenciados por las ideas de la Ilustración de Europa. Los Borbones creían en la Ilustración, la cual, como filosofía, deposita la confianza en la razón humana. Se opone a la ignorancia y promueve el conocimiento científico y tecnológico como medios para transformar el mundo y resolver los problemas sociales. El ilustre pensador Juan Jacobo Rousseau afirma en el contrato social que el Estado se forma a partir de un contrato libremente establecido por todos sus miembros. Su soberanía deriva del pueblo, el cual encomienda a cierto grupo sin renunciar a la vigencia de dicho derecho. A su vez, Montesquieu, en el espíritu de las leyes, establece que el gobierno debe dividirse en 3 ramas: la legislativa, encomendada por un parlamento electo; la ejecutiva, en manos del soberano; y la judicial, que tiene por misión castigar a los transgresores de la ley. Por su parte, Voltaire, el enemigo de toda verdad establecida, se dedicó a atacar a la autoridad de la Iglesia y al absolutismo. Fue partidario de la tolerancia. La Ilustración confronta a una sociedad novohispana, edificada sobre valores tradicionales y religiosos, lo cual no comulga con las ideas novedosas impulsadas por la reciente aristocracia, por los funcionarios recién llegados de España y algunos sacerdotes, mismos que afectarán la estructura social establecida y sus privilegios. Otra causa externa que contribuyó a la independencia de México fue la independencia de las 13 colonias. La migración de los ingleses a América del Norte tuvo como finalidad mejorar sus condiciones de vida y practicar libremente su religión. Para ello, las 13 colonias decidían su gobierno acordado por los mismos colonos. Como parte de este contrato social, pagaban impuestos al Reino de Inglaterra por diversos productos. Por su parte, la Revolución Francesa universaliza los principios de igualdad, libertad y fraternidad como base del contrato social en Occidente. Para algunos historiadores, representa el fin de las monarquías absolutistas y el surgimiento del Estado moderno. La Revolución Francesa dejó al mundo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, publicados por la Asamblea General en 1789, antecedente de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, en Hispanoamérica ya existía una fuerte crisis. Este movimiento influyó y motivó que la Nueva España modificara su destino. Por otro lado, en 1808, Napoleón Bonaparte invade España. El pueblo español obligó al rey Carlos IV a abdicar de la corona a favor de su hijo Fernando VII. A su vez, Napoleón obliga a este a abdicar a favor de su hermano José Bonaparte I, como rey de España, hecho que fortalece la posición política de los criollos en la Nueva España. Las reformas borbónicas de la Nueva España dividieron el reino en jurisdicciones llamadas intendencias, con funciones de justicia, guerra, fomento económico, hacienda y obras públicas para hacer más eficiente la administración. Reordenaron el Tribunal de Cuentas y la Real Hacienda. Logra mayor control en el cobro y recolecciones de impuestos. Se gravan más impuestos a otros productos y también a los pequeños comercios. Crearon monopolios por parte del Estado. Control en la actividad comercial, se apoya la minería. La venta del mercurio fue monopolizada por la corona. Se institucionaliza el ejército. La libertad de comercio permitió que se abrieran nuevos puertos, tanto en la península ibérica como en las colonias americanas. Las reformas borbónicas imponen cambios políticos, administrativos, económicos, militares y culturales en las colonias americanas. Buscaron modernizar España y su relación con las colonias a partir de una nueva concepción del Estado. Desde finales del siglo XVII y principios del siglo XIX, la Nueva España era la colonia que más riqueza producía al Imperio Español. A pesar de ello, aumentó el descontento entre la élite criolla por toda la riqueza que la Nueva España aportaba a la península. Otras medidas que inconformaron a la sociedad colonial fueron
la expulsión de los jesuitas, acusados de mostrar una actitud independiente y obediencia total al Papa, además por la influencia que tenían en la educación superior. El establecimiento de la Real Cédula obligó a la Iglesia a prestar dinero a la corona de la venta de los bienes raíces y del capital en efectivo que obtenía de los particulares por concepto de intereses, préstamos o hipotecas. La vida en la Nueva España era caldo de cultivo de insurrecciones populares. Entre ellas podemos mencionar la rebelión de los Pericúes, de 1734 a 1737 en Vieja California, la rebelión de 1701 de los Mayas, encabezada por Jacinto Caneg, y las rebeliones de los Seris y los Pimas en Sonora a lo largo de todo el siglo XVIII. Además, en la Nueva España interactuaban las castas peninsulares, criollos, mestizos, africanos, mulatos e indígenas, así como grupos sociales con diferentes intereses como las diferentes órdenes religiosas del clero. Los cargos más importantes de la administración eran ocupados por peninsulares. Los criollos estaban descontentos. Existía una mala distribución de la riqueza, que ocasionó una crisis económica y el descontento entre la población. Los obreros trabajaban en malas condiciones, habían conflictos por la tenencia de la tierra, el control y uso del agua, así como epidemias y sequías. Las condiciones de vida de las clases más desprotegidas eran infrahumanas. Los servicios de la infraestructura eran insuficientes. La oposición entre criollos y peninsulares se agudizó cuando, en 1808, la Real Audiencia recuperó el control político de la Nueva España. Los criollos criticaron el poder que tenían los políticos, comerciantes y mineros españoles, al tiempo que organizaban juntas secretas o conspiraciones para luchar contra el régimen establecido. Hemos visto que lo que pasa en nuestro país está íntimamente relacionado con el occidente europeo, así como cuáles fueron los grupos que participaron y sus intereses particulares en la lucha por el poder. Entonces apareció el zorro. «Buenos días», dijo el zorro. «Buenos días», respondió cortésmente el Principito, que se dio vuelta, pero no vio nada. «Estoy acá», dijo la voz, «bajo el manzano». «¿Quién eres?», dijo el Principito. «Eres muy lindo». «Soy un zorro», dijo el zorro. «Ven a jugar conmigo», le propuso el Principito. «Estoy tan triste». «No puedo jugar contigo», dijo el zorro. «No estoy domesticado». «Ah, perdón», dijo el Principito, pero después de reflexionar agregó: «¿Qué significa domesticar?». La universidad convoca a las personas interesadas en participar en el proceso de admisión para ingresar al ciclo escolar agosto 2018, enero 2019 y cursar una carrera de nivel licenciatura, a presentar el examen de ingreso que se realizará el 19 y 20 de mayo del presente año. Alerta de bajas temperaturas ante la entrada del Frente Frío número 12. Tomar precauciones los próximos 3 días. Esta es una información de Protección Civil del Estado. Las 3 situaciones que hemos visto, el lector del libro, el joven que observa la convocatoria de ingreso a la universidad y la persona que escucha a través de la radio el mensaje de Protección Civil, nos pudieran parecer muy distintas, y de hecho lo son, tanto en forma como en contenido, pero tienen algo en común: el proceso comunicativo. Llamamos comunicación al proceso por medio del cual un emisor y un receptor establecen una conexión a través de un mensaje que les permite compartir ideas e información. En este ejemplo, podemos ver que el emisor es la persona que escribió la obra, es decir, Antoine de Saint-Exupéry. El receptor es la persona que está leyendo la obra. ¿Puedes ubicar el canal en este mismo ejemplo? El canal, en este caso, es el libro. Recordemos que llamamos canal al medio físico por el que se transmite el mensaje, como internet, la voz o dibujos, entre otros.
Veamos otro ejemplo de los que te presentamos al inicio. Ahora vamos a ubicar el código. El código es el sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje. Por ejemplo, los idiomas inglés y el castellano, el código Morse, el sistema Braille, las señales de tránsito, entre otras. La convocatoria que observamos usa un código, en este caso, el sistema gramatical del idioma español o castellano. Si la convocatoria se hubiera escrito en un idioma desconocido para el joven que la lee, el proceso comunicativo no se hubiera cumplido en este caso. En el proceso de comunicación, el emisor del mensaje trata de utilizar los medios y los códigos necesarios para lograr que el receptor logre descifrar y entender dicho mensaje y pueda dar una respuesta o lograr que actúe de acuerdo a la información que está recibiendo. ¿Conoces el Programa Estatal de Oferta Educativa POE? En él encontrarás toda la oferta educativa para que sepas qué puedes estudiar y dónde, así como las formas en las que te podemos apoyar. Te brindamos todas las herramientas para que puedas tomar la mejor decisión a través de las estrategias POE, como orientación vocacional, capacitación masiva, ampliación de oferta, Juntos por la Educación, Promueve, Centro de Atención Personalizada CEMSIS, Absorción 100, Arma tu Plan, Ras de Piso, Difusión y Plataforma POE. No queremos que nadie se quede fuera. Inicia, continúa o termina tus estudios. Para más información, comunícate al 22 89 80 05 40 o visita el sitio web cemsis.cep.gov.mx/POE. Porque en Veracruz hay un lugar para ti. Tu participación en la barra sabatina es muy importante. Continúa enviando tus comentarios y aportaciones a través del correo electrónico y la red social que aparecen en pantalla. Vamos a una pausa y en breve continuamos. Yo creo que todo el tema de la salud mental tenemos que mirarlo de una manera diferente a como tradicionalmente hemos aprendido. Los problemas de salud mental son muy frecuentes en el mundo. Hay diferentes tipos de problemas, desde problemas leves hasta problemas graves. Y poner este tema de la prevención del suicidio, de la depresión, también de los trastornos de ansiedad, porque también se han disparado mucho, ¿no?, los trastornos de ansiedad, particularmente en la población joven. Y el consumo de sustancias psicoactivas son temas que tenemos que hablar, escuchar también a los diferentes grupos sociales, a los jóvenes, a los padres de familia, etcétera, y pensar que así como podemos acudir a un médico si tenemos un malestar físico, ¿no?, y eso no nos produce vergüenza porque es algo común y habitual en la vida, ¿no?, acudir al médico, por ejemplo, para alguna malestar físico, pues tendría que ser igual en términos de quitarnos los prejuicios y decir, si emocionalmente estoy sufriendo, voy a buscar ayuda. Por un lado, para los deudos más directos,
pues muchas veces ni siquiera hay un procesamiento adecuado del duelo, porque lo callan, es como si lo embotellaran, vamos a decir, y se queda ahí, y un duelo no resuelto va a actuar de muy distintas maneras. Además, evidentemente que se van a mezclar sentimientos, y yo creo que además de la pérdida como tal, hay dos elementos muy fuertes que pueden aparecer. Por un lado, la culpa, es decir, ¿qué no hice para que esto ocurriera? Y por otro lado, el enojo también, ¿no? O sea, ¿por qué hiciste esto, no? Entonces, son situaciones emocionales muy complicadas que en un momento dado sí sería importante poder procesar, incluso a través de procesos terapéuticos como tal, ¿no? Procesos que ayuden a transitar a través de este duelo. Y digamos, a veces los impactos son tan fuertes y tan severos, y los silencios y los secretos también, que es un tema que a veces digamos, de manera indirecta impacta transgeneracionalmente, ¿no? Hasta en quienes no conocieron a las personas, a lo mejor hijos o nietos, que muchas veces no se enteran, o se enteran de maneras poco adecuadas, pero alrededor del hecho del suicidio se teje una gran cantidad de silencios y de mentiras que finalmente sí afectan de alguna manera la salud mental. O sea, estos silencios y estos secretos que se transmiten transgeneracionalmente en las familias, de padres a hijos y luego a hijos, no quiere decir que por estar oculto un tema no va a permear y no va a afectar y no va a impactar la vida emocional de alguien. Entonces sí es un tema que tiene consecuencias graves desde el punto de vista emocional. En las escuelas, en los bachilleratos, en la propia universidad, hay servicios de atención a la salud mental, hay psicólogos o servicios psicopedagógicos. Yo creo que ahí puede ser una puerta, ¿no? Dentro de la propia Universidad Veracruzana tenemos un servicio para atención a los estudiantes, el CENDIU, en un momento dado. Existen los centros de integración juvenil que hay en muchas ciudades del país, aquí en Jalapa, en Poza Rica, en el caso del estado de Veracruz, y las unidades que se denominan UNEM-ESCAPA, que hay una o dos en cada ciudad del estado. Aquí en el caso de Jalapa hay dos, en Veracruz hay dos, en Coatzacoalcos hay dos, y en todas las ciudades medias de Veracruz hay al menos una UNEM-ESCAPA. Estos son servicios de salud de Veracruz, y justamente, aunque tradicionalmente se han dedicado fundamentalmente al tema de prevención y detección de adicciones, por un decreto gubernamental, a partir de este mes de diciembre, amplían su espectro de atención para atender también situaciones de salud mental. Estas UNEM-ESCAPA particularmente son centros que no tienen costo para la población, y en donde hay profesionales, hay psicólogos, trabajadoras sociales, médicos, que seguramente pueden brindar ayuda. O digamos, pues en ocasiones también a nivel privado, algún psicólogo que brinde consulta o algún psiquiatra que brinde consulta. Y de entrada, si la o el joven se resiste un poco a ir, pues hay que hablar con los familiares y hay que, digamos, ir construyendo estrategias para ayudarle al joven a que finalmente llegue a la ayuda. Va a influir mucho quién se lo plantea y la relación que tenga con esa persona para escucharla, para hacerle caso. Yo creo que, digamos, desde el punto de vista de los amigos, porque muchas veces los familiares, por razones incluso inherentes al proceso de la adolescencia, ¿no?, se enteran menos de lo que le está pasando al joven, ¿no? Aunque siempre como padres, como tutores, hay que estar atentos, desde luego, hay que tener los ojos y los oídos bien abiertos para captar situaciones de riesgo. Muchos jóvenes particularmente que llegan a ayuda en salud mental, a consultas de psicología o de psiquiatría, la realidad es que llegan un poco empujados por alguien o jalados por alguien, y es normal que así ocurra. Entonces no hay nada malo con decir, mira, te voy a acompañar a tal centro, a tal lugar, o te ayudo a pedir la cita, o vamos juntos, yo estoy contigo. Ese tipo de cosas puede ser fundamental. Creo que en la etapa joven muchas veces tiene más impacto un amigo que hasta la propia familia. Pero desde luego los padres están convocados, pues son los que más podrían sufrir también con una situación de este tipo, ¿no? Y quizás también decir, no necesitamos llegar a eso, a que alguien tenga rumiación suicida para proponerle ayuda.
desde antes. O sea, si alguien simplemente está deprimido, aunque no tenga rumiación suicida, pues va a ser alguien que se podrá ayudar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista a lo mejor psicofarmacológico. Hay alternativas. El tema es llegar a una consulta, hablar con un especialista y ver cuáles son los mejores caminos para salir de esos estados. Es abriendo el tema y en un momento dado invitarla a que pueda expresar lo que está sintiendo. A lo mejor es eso, a lo mejor lo dice, a lo mejor no lo dice, pero hay buenas posibilidades de que si quien le hace la pregunta es una persona de confianza para él, la persona se va a abrir, el chico se va a abrir o la chica, ¿no? Entonces hay que hacer la referencia directamente a servicios de salud mental. Más de 400 hectáreas han sido consumidas por el fuego en los ejidos de San Juan del Monte y Tuxtlacuaya, en el municipio de Las Vigas, Veracruz. Este incendio es de copa y se considera el más devastador y difícil de controlar, dijo Héctor Narave Flores, académico de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Las rachas de viento han dificultado los trabajos de las cuadrillas de voluntarios, de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Gobierno, de Medio Ambiente, de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y de la CONAFOR. Además, se está atacando el siniestro por aire con 5 helicópteros de la Fuerza Federal. Se piensa que este incendio inició por una fogata mal sofocada, el cual ha ocasionado daños graves a la flora y fauna de esta área protegida, la cual, según los especialistas, podría tardar entre 60 y 80 años en recuperarse. Ante eventos como este, tomemos unos minutos para reflexionar y respondamos. ¿Qué debemos fomentar en una sociedad para evitar que esto ocurra? Sin duda, las actitudes y valores positivos son vitales. Sin embargo, el conocimiento y la capacitación de medidas preventivas ante un desastre también son parte de la formación de una persona. Con eso se evita poner en riesgo la vida de los demás.
Al hablar de capacitación, nos referimos a recibir toda clase de instrucción que permita salvaguardar la vida de los seres humanos y del medio ambiente. En el pasado, los humanos se agrupaban con el propósito de salvar sus vidas, protegerse y sobrevivir. Tomaban del ambiente recursos para satisfacer sus necesidades. Además, desarrollaban estrategias para afrontar los desafíos que se les presentaban. En la actualidad, seguimos enfrentándonos a fenómenos naturales incontrolables. La excepción radica en que las instituciones, la tecnología, el equipo, las herramientas, la metodología y la comunicación han tenido un gran avance en este rubro, que permite actuar con rapidez y eficiencia ante un desastre natural. Hoy día, la ayuda y apoyo que se brinda a los ciudadanos es un beneficio universal que ofrecen los gobiernos a través de Protección Civil. Es importante tomar conciencia y obtener información sobre el tema. Estos aspectos son fundamentales, así como el apoyo y la instrucción sobre los diversos rubros de la protección civil, que por lo general están al alcance de toda sociedad en cualquier momento que lo requiera. Protección Civil es la institución que cuenta con planes de acción y programas internos diseñados tanto para empresas, escuelas, comercios y otros sectores. Uno de los programas que ofrece esta Secretaría es el de prevención y comprende 6 etapas. La primera se refiere a la información, es decir, se educa a las personas para que conozcan sobre los daños y consecuencias de un siniestro, que se podría evitar si el pueblo cumple con las actividades de prevención. Relación. En esta fase, los educandos o personal de una institución practican los simulacros. Fase de alerta de emergencia durante el desastre. Las personas en este caso vigilan y permanecen alertas para informar al pueblo y recurrir a su ayuda en caso que lo requieran. En la fase de emergencia, todo aquello que es aprendido en charlas y simulacros se pone en práctica. En la fase de supervivencia, una persona tendrá que aplicar lo aprendido para sobrevivir. Por ejemplo, subir a un techado con víveres y pertenencias. Esta acción podría dar la oportunidad de subsistir hasta el momento de ser rescatado. Por último, en la etapa del después, como algunos denominan, el restablecimiento de los servicios básicos, entre otras cosas afectadas por el siniestro, se ponen en práctica. Estos programas invitan a involucrarse y a ser miembros activos de las diferentes comisiones que la integran. Lo importante en este caso es que exista el deseo de participar. Esta es una forma de encaminarse hacia una cultura de la protección civil. Una cultura que representa el conjunto de acciones dirigidas a la población, con la finalidad que le permita conocer de forma clara los mecanismos de prevención y autoprotección ante una calamidad. Muchos se preguntan acerca de cuál es el momento ideal para iniciar esta sinergia. Las diversas opiniones nos conducen a indicar que cualquier momento es ideal para hacerlo, siempre y cuando exista compromiso y responsabilidad. En nuestro país, en las asambleas legislativas, se analizó y aprobó por mayoría que este tipo de enseñanza debe darse en las aulas desde los primeros años, ya que de acuerdo a las experiencias relacionadas con catástrofes naturales, los niños desde temprana edad deben saber enfrentar este tipo de siniestros, siendo fundamental aprender también el cuidado y protección del medio ambiente. Bajo esta perspectiva, los educandos crecerán bajo una cultura que difícilmente evadirán en su futuro. Retomemos la imagen con la que iniciamos este video. Sí, la del incendio forestal. Relacionemos el ejemplo junto con los conceptos aprendidos.
diferentes entornos donde se encuentran grupos humanos, las avalanchas o deslizamientos de un alud de tierra, las ondas de calor y ventiscas, la falta de lluvia o granizo, las tormentas eléctricas y trombas de agua, entre otros fenómenos naturales, pueden convertirse en desastres cuando superan un límite de normalidad. Ante el inminente desastre que puede provocar su fuerza, las personas deben mantenerse alertas y resguardarse en lugares seguros hasta que el fenómeno pase. Un tifón o manga de agua, como se le denomina en otros países, es un ejemplo donde las personas tienen que tomar acciones para salvar sus vidas y proteger sus propiedades. Pero, si aún conociendo los estragos del fenómeno natural y habiendo recibido mensajes de las autoridades acerca de la contingencia, los moradores hacen caso omiso y persisten en establecerse en asentamientos irregulares, señalados como zonas de riesgo, sus vidas correrán un peligro mayor. ¿Con cuál situación relacionarían el evento que aconteció en el paraje boscoso? Comenten con sus compañeros al respecto y reflexionen la importancia de hacer uso responsable de las TIC ante siniestros de cualquier tipo. ¿Sabes cuál es la distancia de la Tierra al Sol? ¿O la carga del electrón? ¿Conoces la velocidad de propagación de la luz? Los valores de estas magnitudes han sido calculados y son conocidos. Sin embargo, son cantidades con un gran número de cifras que no resulta fácil manejar. Pero no es algo que deba preocuparnos, ya que la notación científica es una forma más conveniente y estandarizada de representar este tipo de números mediante el uso de potencias de 10. Para escribir correctamente las cantidades deben anotarse con un solo dígito, distinto de 0, antes del punto decimal, y una potencia de 10 con un exponente entero, positivo o negativo. Los demás dígitos, en caso de que los haya, aparecen a la derecha del punto decimal. La transformación de la forma decimal a la notación científica se basa en dos principios matemáticos fundamentales, el producto y la división por 10. En general, es posible multiplicar o dividir una cantidad por potencias de 10, tanto positivas como negativas. Para representar una cantidad en notación científica, es necesario dividirla y multiplicarla por una potencia de 10, de tal manera que el punto decimal se ubique después del primer dígito. Por ejemplo, en este caso, aunque el punto decimal no está escrito, se encuentra al final y debe correrse hacia la izquierda 11 posiciones. Las cantidades menores que la unidad se multiplican y dividen por una potencia negativa, de tal forma que el punto se corre hacia la derecha, después de la primera cifra, distinta de 0. En la práctica, estos procedimientos pueden realizarse directamente contando el número de lugares que se corre el punto decimal, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, conservando el valor real de la cantidad al colocar la potencia de 10. El proceso contrario, es decir, transformar cantidades escritas en notación científica a la forma decimal, implica agregar la cantidad necesaria de ceros. Analiza los ejemplos que se presentan para verificar si comprendiste los procedimientos anteriores. Un aspecto importante relacionado con la notación científica es el uso de los prefijos de cantidad. Estos anteceden al nombre de las unidades de medida, denotando un orden de magnitud, ya sea negativo o positivo. Cada uno se representa por un símbolo particular. Por
Por ejemplo, en medidas de longitud, cuando el prefijo nano antecede al metro, da lugar a un orden de magnitud de -9, lo que significa que un nanómetro equivale a 1 por 10 a la -9 metros. Por su parte, el prefijo mega potencia la unidad en un orden de magnitud de 6 positivo, lo que significa que 1 megahertz equivale a 1 por 10 a la 6 hertz, o sea, 1.000.000 de hertz. Otra ventaja del uso de la notación científica es que nos permite determinar la relación que existe entre distintas cantidades a través de lo que se le conoce como orden de magnitud. Este corresponde a la potencia de 10 más cercana a un número. Por ejemplo, para comparar la masa de una hormiga con la masa de la Luna, es necesario expresar ambas cantidades en notación científica y observar la diferencia entre sus órdenes de magnitud. Recuerda que solo se escribe una cifra antes del punto decimal. Para obtener el orden de magnitud, tomamos como parámetro de comparación el número 5, que corresponde al punto medio de intervalo, cuyos extremos son la potencia 10 a la 0 y 10 a la 1. De tal manera que para la masa de la hormiga, como el 2 es menor a 5, se sustituye por 1 resultando un orden de magnitud de 10 a la -6. Mientras que para la masa de la Luna, el 7.35, por ser mayor a 5, se sustituye por 10, correspondiéndole un orden de magnitud de 10 a la 23, dado que los exponentes se suman. La comparación entre ambas cantidades se realiza mediante el cociente de sus órdenes de magnitud, con lo que podemos concluir que la masa de la Luna es 10 a la 29 veces mayor que la de una hormiga. En la imagen se muestra el orden de magnitud de diferentes objetos, algunos tan grandes como el Sol y otros tan pequeños como un electrón. ¿Qué otras comparaciones te interesarían hacer? ¿No quedaste en el bachillerato? ¿Se te pasaron las fechas para ingresar a la universidad? En el Programa Estatal de Oferta Educativa, POE, hay un lugar para ti. Aquí encontrarás la opción que mejor se adapte a tus necesidades y así continuar o terminar tus estudios de bachillerato, licenciatura, ingeniería o posgrado. Visita la página censis.cep.gov.mx/POE o comunícate al 2289 800540 en el Centro de Atención Personalizada de Censis. Recuerda que estudiar te ayuda a alcanzar tus sueños. POE. Hay un lugar para ti. Yo soy Emanuel Ortega y te saludo con el gusto de siempre. Aquí te presentamos las noticias generadas de la comunidad educativa de Telebachillerato para este sábado 16 de septiembre de 2023. Empezamos. Huerto escolar en el TEBA Emiliano Zapata, actividad que nutre.
25 años de la fundación del TEBA La Joya. Recorrido de la Dirección General de Telebachillerato en Acayucan. Las actividades paraescolares son acciones que docentes y alumnos realizan con el objetivo de aprender un arte, deporte o un emprendimiento. El Telebachillerato Emiliano Zapata cuenta con una gran variedad de paraescolares. El día de hoy conoceremos la paraescolar de Huertos Escolares a cargo del compañero docente Carlos Sánchez Hernández. Veamos. Tenemos en este caso varios proyectos, pero estamos encaminados en este momento a dos proyectos principales. En este caso estamos encaminados al proyecto de cultivo del hongo Z y la parte de horticultura. Eso del cultivo de hongos, el del hongo Z, pues seguimos todo el procedimiento necesario para desarrollarlo. Empezamos de lo que es propiamente el procesamiento de la paja, porque trabajamos con paja, en este caso, el picarla, limpiarla, para posteriormente entrar en un proceso de esterilización mediante el calentamiento en agua y con cal, ayudando al proceso de nixtamalización. Una vez que pasa ese proceso, que ya tenemos fría la paja, procedemos a sembrar el micelio básicamente para que se pueda desarrollar en condiciones apropiadas el hongo. Esperamos un espacio de tiempo, unas cuantas semanas, el hongo empieza a fructificar y empezamos a realizar la cosecha. En el caso básicamente de lo que es la parte hortícola, pues estamos cultivando en nuestras camas, en el espacio que tenemos afortunadamente, sembramos lechuga, sembramos rábano, calabacitas, frijol ejotero, principalmente son de lo que más consumimos aquí, cilantro, que son productos que estamos tratando de que entre la misma comunidad estudiantil se consuma y al mismo tiempo tratar de mandarla a la comunidad. Afortunadamente hemos ido generando un poco de espacio en el cual personas de la misma comunidad vienen a adquirir los productos actualmente. Pues primero que nada agradecerles y pues principalmente pues que qué bueno que hay estos espacios para que demos a conocer lo que nuestras instituciones están haciendo, ¿no? Telebachillerato Emiliano Zapata en Coatepec pues obviamente está trabajando y pues parte de esos beneficios son los logros que hemos tenido. Nuestra matrícula ha aumentado también porque bueno, muchas de las actividades que hay son atractivas para ellos en este caso y esperamos seguir creciendo todavía más y pues otros proyectos que también vienen en camino tratando de que los jóvenes adquieran otros conocimientos para que a la larga se vean beneficiados. Agradecerles nuevamente. La semana pasada les compartimos la participación de nuestro subsistema en un proyecto organizado por las Naciones Unidas. El día de hoy les compartimos una explicación más a fondo sobre lo que aborda este nuevo enfoque. Veamos. Bueno, PNUD es un programa que depende de las Naciones Unidas y está dedicado al desarrollo de la sociedad. Específicamente en lo que nos ocupa ahorita es esta colaboración que se establece entre la Fundación Zurich y PNUD, en la que en donde el objetivo es incluir a las mujeres en cuestiones relacionadas con las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas. Está dirigido a alumnos de primer semestre. ¿Por qué? Porque como va a tener un periodo de desarrollo de 2 años, se busca la continuidad. Si hubiésemos elegido a alumnos de los últimos semestres, tal vez ahí perderíamos la continuidad. Por lo tanto, ellos nos piden su matrícula de primer semestre para que esto se desarrolle en un periodo de 2 años. La intención o el beneficio es que si los centros que han sido seleccionados por PNUD presentan un proyecto inclusivo, entonces ellos se pueden ver beneficiados con estos apoyos que el programa nos puede dar. Y siempre el proyecto tiene que ir encaminado a incluir a las mujeres. No solamente estamos hablando de que van a intervenir chicas de nuestros centros, sino va a impactar a todo el centro, va a incluir a todo el centro, pero el sesgo que debe de tener ese proyecto será la inclusión social de las mujeres en estos campos de conocimiento, las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas y las tecnologías.
primer paso, por decirlo así, fue esta capacitación. Más adelante harán ellos un diagnóstico de cómo está realmente la situación en cuestión de género en cada uno de los centros a través de los docentes. Mucha de nuestra comunicación será a través de encuestas, de formularios, etcétera, pero también se harán visitas a los centros, obviamente concertadas con anticipación para que todos los que están interviniendo puedan estar en esas visitas que el personal de PNUD hará. Actualmente, las mujeres, las chicas tienen la misma capacidad, como siempre la han tenido, por supuesto, pero que se abra que esta brecha ya no sea tan marcada, ¿no? En donde las chicas tengan las mismas oportunidades que tienen los jóvenes hombres, ¿no? Y que se logre esa sensibilización, no solamente en un centro escolar, sino hablábamos de que tiene que impactar, debe de haber un impacto local, no solamente a nivel económico, sino a nivel ideológico, llamémoslo, o que seamos más sensibles a esta situación. Ha habido esfuerzos importantes, sin embargo hace falta mucho que hacer en este sentido. Y yo creo que eso sería lo más rico que nos podría dejar esta experiencia, ¿no? Nuestros telebachilleratos han permanecido vigentes gracias al trabajo de docentes, al apoyo de padres y madres de familia y la colaboración de distintos gobiernos, municipales y estatales. Es por eso que muchas escuelas consolidan su presencia en las comunidades y municipios donde están instaladas. Y aunque el camino no fue fácil, ahora tienen frutos que cosechar. Es el caso del Telebachillerato La Joya de la zona escolar Jalapa B, que celebraron 25 años de fundada. Veamos la siguiente nota. El Telebachillerato La Joya cumplió 25 años de fundado. Con grandes esfuerzos, los padres de familia y alumnos que conformaron la primera generación hoy regresan con agrado a su alma mater para festejar y volverse a reencontrar. Orgulloso egresado de Telebachillerato La Joya, primera generación, en el año 98. Afortunadamente, este sistema educativo de educación media superior llega a nuestra población de La Joya, Veracruz. Al ser la primera generación, pues empezamos inicialmente con instalaciones prestadas por la telesecundaria y que indudablemente son grandes oportunidades que nos dan a los jóvenes de comunidades un tanto alejadas de la zona urbanizada y que pues bueno, nos abren las puertas y el camino para seguir cosechando frutos y alcanzando metas. Aún recuerdo a un maestro, un físico que se llama Pedro Carmona, que nos daba clases ahí a través del video, ¿no? Entonces yo aprendí a través de ellos muchas cosas que actualmente hago, ¿no? Entonces recuerdo mucho esos momentos. El deporte fue una cosa que también junto con mis compañeros practicábamos mucho básquetbol, por ejemplo, en el TEBA teníamos, como nos prestaron en esa época la secundaria, pues tiene una cancha de básquetbol y ahí practicábamos básquetbol, era una parte de nuestras actividades. No sé, recuerdo las clases de capacitación para el trabajo. Aquí como la zona es de mucho queso, ¿no? Y somos así de la leche y todo esto. Entonces la capacitación para el trabajo que llevábamos era de fabricar queso. O sea, nosotros lo hacíamos yogur. Entonces esa era nuestra capacitación. Entonces esos son los recuerdos más bonitos que tengo. Obviamente la convivencia con mis compañeros que ahorita los vuelvo a ver y pues una emoción volverlos a ver, ¿no? El patronato que fundó el TEBA también asistió al festejo, orgulloso de sus logros. Tuvimos la suerte de apoyarnos con en aquel entonces el supervisor Gabriel Contreras, que nos apoyó mucho. Nos dio la sorpresa de que nos salía el ejemplo de Telebachillerato La Joya. Desde los inicios hasta el día de hoy, el Telebachillerato La Joya muestra al municipio el crecimiento y los logros de su escuela a través de su infraestructura y el éxito de sus egresados. Muchas felicidades a toda la comunidad del TEBA La Joya y que cumplan muchos años más. TEBAEP me llena de orgullo.
El Telebachillerato de Llano Grande, en conjunto con el ayuntamiento, pusieron en marcha el proyecto Hortalizas Horizontales, el cual tiene el objetivo de que los jóvenes reproduzcan estos trabajos en casa para hacer el consumo de su propia siembra. El proyecto se llama Hortalizas Horizontales, es un proyecto que llevamos en conjunto con el ayuntamiento. Hemos recibido apoyo de ellos, dándonos pláticas, dándonos orientación, dándonos incluso gran parte de los materiales, y que pues implementamos en nuestro telebachillerato, también en conjunto con todos los muchachos de los tres semestres. La hortaliza horizontal, aflojamos la tierra, le metimos lombricomposta que fue proporcionada por el ayuntamiento. Nosotros por nuestra parte hicimos una composta, también la vertimos ahí, esperamos las fases de la luna para poder sembrar, y pues lo principalmente sembramos fue lechuga, fue rábano, acelgas, y posteriormente sembramos maíz también. Nosotros quisimos implementar el proyecto porque la región, la comunidad tiene mucho que ver con lo que es la caña, más que nada por la cercanía de Mahuislán, y bueno, en la actualidad, a partir de unos 5 o 10 años para acá, se han metido mucho el cultivo de limón, lo cual ha hecho de que desforesten, que se absorba gran cantidad de agua, y pues, en temporadas pasadas donde escaseaba mucho el agua, pues escaseaba demasiado, ¿no? Entonces lo que pretendimos con ese proyecto es pues darle una diversificación, ¿no? Que lo vieran de otra manera, que no necesariamente se pueden mantener de la caña de azúcar y de limón, ¿no? Esa fue la intención también del proyecto, ¿no? De que ellos vieran que haciendo su hortaliza podrían reproducirla en su casa y de ahí obtener sus alimentos, más que nada para autoconsumo, ¿no? Y que pues a lo mejor ese excedente que se les quedara pues lo podrían vender, ¿no? Ya habíamos platicado con los maestros y bueno, pretendíamos de alguna manera seguirlo llevando a cabo y a lo mejor ahí poder aplicar la transversalidad con las materias, ¿no? Y en cada fase pues a lo mejor una materia diferente puede evaluar, ¿no? Pero esa es la intención de que ese proyecto mismo lo utilicemos para la transversalidad dentro de la NEM. De alguna manera pues este proyecto pues nos ayudó a ver de que la transversalidad se puede hacer, ¿no? Y no importa si es un modelo nuevo o es un modelo antiguo, pero se puede utilizar. La intención es de que ellos también lo reproduzcan en su casa y ahí van a involucrar a su familia, ¿no? La satisfacción de ellos, ¿no? De ver cuando cosechan, de que se llevan, ahorita no, nada más se fue para la escuela, pues se lo repartieron entre ellos y la satisfacción de que llevan algo que ellos mismos sembraron, ¿no? Las actividades paraescolares en el Telebachillerato de Veracruz son un abanico de oportunidades para que nuestros alumnos puedan desarrollar habilidades artísticas, deportivas y culturales. Veamos. El Telebachillerato de Veracruz también cuenta con actividades paraescolares que abarcan los ámbitos deportivo, recreativo y artístico-cultural, entre los que destacan ajedrez, básquetbol, béisbol, fútbol, voleibol, artes plásticas, poesía, artes manuales, música, danza, teatro, conservación de alimentos, entre otras. Es importante resaltar que en los centros de telebachillerato se organizan concursos de fotografía, cuento, dibujo, además de torneos deportivos que se relacionan directamente con las actividades paraescolares. La Dirección General de Telebachillerato, encabezada por la licenciada Claudia Hernández González, realizó un recorrido a los centros de Telebachillerato de Veracruz. En esta ocasión fueron 10 los centros visitados de la zona Acayucan-C del municipio de Uxpanapa, en el sur de nuestro estado. Estas visitas tienen la finalidad de escuchar a cada coordinador sobre la forma en cómo trabaja el centro, sus proyectos productivos, matrícula y los trabajos realizados para mantenimiento de sus instalaciones.
además de presentar algunas necesidades y requerimientos para seguir brindando el servicio educativo en cada centro escolar. En estas reuniones estuvo presente la supervisora de la zona, Diana Caro Beristain. Con estas visitas, la Dirección General de Telebachillerato pretende retratar el esfuerzo, organización y compromiso de la comunidad escolar y reconoce la valiosa participación de los patronatos escolares al estar presentes y manifestar sus inquietudes con el fin de alcanzar las metas que se plantean. Agradecemos la colaboración de los estudiantes, docentes, coordinadores y patronato escolar por compartir sus logros y proyectos escolares. Esta información genera cercanía y compromiso. Enhorabuena y éxito para los trabajos de este ciclo escolar. La próxima semana cumpliremos 43 años de la fundación del Telebachillerato de Veracruz. El crecimiento de este subsistema ocupa ya 1,080 planteles presentes en 202 municipios, por lo que lo hace el subsistema más grande de educación media en Veracruz. Hasta aquí las noticias del sector educativo. Yo soy Emanuel Ortega y te invito a que continúes viendo La Barra Sabatina. Conocer los hechos que originaron nuestra independencia nos ayuda a consolidar nuestra cultura cívica. Te presentamos una cronología al respecto. El periodo de nuestra historia, conocido como la Guerra de Independencia, empieza la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores, y termina el 27 de septiembre de 1821. 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato. Como es lógico de suponer, antes de 1810 hubo antecedentes ideológicos notables, encaminados por esa hambre de libertad que ya operaba. Esto principalmente para los criollos, que eran las personas nacidas en México, pero de padres europeos. De acuerdo con los especialistas, el estudio del desarrollo histórico de este importante movimiento del cambio se puede entender mejor si se revisan las siguientes etapas. Primera etapa. Abarca desde el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, hasta la batalla del Puente de Calderón, el 17 de enero de 1811, cuando la muchedumbre, dirigida por Hidalgo con su famoso estandarte guadalupano en mano, peleaba con más pasión y arrojo que estrategia. En este momento, cuando el cura de Dolores llegó a su cita con la historia en el Puente de Calderón, sus fuerzas se calculaban en alrededor de 100,000 hombres, entre criollos, indios, mestizos y gente de las castas. Por su parte, los realistas, soldados leales al virrey y a la corona española, debían rondar entre los 50,000 efectivos. En este periodo entra en escena José María Morelos y Pavón. Este va desde principios de 1811 hasta la toma del fuerte de San Diego, en Acapulco, en agosto de 1813. En la segunda etapa se rinde el último reducto importante insurgente y técnicamente los leales a la corona han ganado la guerra. Solo unas cuantas partidas, como la que comandaba Vicente Guerrero en el sur, siguieron en pie de lucha. Este periodo acaba en febrero de 1821, con la firma del trascendental Plan de Iguala. Cuarta etapa.
Esta transcurre del 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo año, cuando el ejército trigarante, al mando del exrealista Agustín de Iturbide, entra triunfal junto con Vicente Guerrero a la Ciudad de México. El contingente compuesto por los soldados del general Iturbide, ya convertidos, y los insurgentes que aún quedaban, avanzaron por la actual calle de Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México, hasta alcanzar la popular plancha del Zócalo. Con este pasaje termina formalmente la lucha por la independencia de nuestro país. Los fenómenos sociales que se encuentran en nuestro entorno suelen ser muchos y variados, pero para identificarlos y definirlos como un problema es necesario conocer sus factores. Además, debemos estar conscientes que estos fenómenos influyen en la condición social de la comunidad y el solucionar el problema detectado ayuda a lograr un cambio social, económico y cultural. La ciencia utiliza la metodología de la investigación para la identificación y solución de problemas sentidos por la sociedad. Como es el caso de la investigación realizada por los alumnos del Telebachillerato de los Pescados en el Parque Nacional Cofre de Perote, ubicado en las localidades de Los Pescados y El Conejo de Perote, Veracruz, a los que entrevistamos y obtuvimos la siguiente información de su proyecto Ecochavos, los guardianes del lince en el Parque Nacional Cofre de Perote. Mi nombre es Paulina López Hernández, soy alumna de sexto semestre del Telebachillerato Los Pescados. Nosotros identificamos el problema ya que el lince era cazado por las distintas personas que pertenecen a las comunidades dentro del Parque Nacional Cofre de Perote. Es por eso que decidimos llamarnos los guardianes del lince en el Parque Nacional Cofre de Perote para dedicarnos en cuanto a la preservación del lince o Lynx rufus. Bueno, porque nos dimos cuenta que el lince es el animal representativo del Parque Nacional Cofre de Perote y también porque es el carroñero de la cadena alimenticia, ya que si se llega a perder el lince, pueden llegarse a perder muchas especies más, como el coyote, el zorro, entre otras especies. Nos dimos cuenta que estos objetivos eran los más comunes para que nuestro problema se llegara a solucionar. En cuanto a limpieza de su hábitat, teníamos que limpiar su hábitat donde se llegaba a encontrar el lince para que él se pudiera encontrar en un lugar sano. En cuanto a sensibilización, porque las personas también se deben de entrar al proyecto y ver lo importante que es conservar estas especies, y en cuanto a monitoreo, monitorear las especies y ver que están sanas y llegar al número de individuos a un aumento.
Unidos.